Hacer tu voluntad será el todo de la ley. Hola a todos y bienvenidos al tercer episodio de Grilium, un podcast en español dedicado a Telema, la magia y el misticismo en general. Mi nombre es Camilo Uribe y esta vez seré el conductor de este programa para este tercer episodio. Grilium es un espacio que ha sido creado con el fin de propagar, explicar, analizar y discutir acerca de la ley de Telema y sus derivados. También exploramos temas de interés de magia occidental, como lo son aurora dorada, rosacrucismo, masonería, magia egipcia, cábala, hermetismo y demás ramas del estudio esotérico. El nombre Griliu viene de la misa gnóstica y hace referencia al sonido de la unión de opuestos, la no dualidad que busca cada viajero que recorre el sendero del conocimiento de sí mismo. Este tercer episodio lo dirigiré esta vez sin Leonardo. Leonardo va a estar en el cuarto episodio se va a tratar sobre libros telémicos. En esta ocasión hablaremos del tema que nos quedó pendiente la última vez, que fue la orden de la AA o la Astrum Argentum. En el segundo episodio alcanzamos a hablar únicamente de la Ordo Templi Orientis, tocamos sus diferentes aspectos, cuál es la meta de esta orden, cuáles son los diferentes linajes que funcionan actualmente. Y también hablamos un poco sobre cuál es la famosa llave que ellos dicen poseer y cómo es que funciona esta llave. En el episodio de hoy tocaremos entonces el tema de la Astrum Argentum. ¿De dónde viene la orden Astrum Argentum? La idea que Crowley propone es que esta es una orden que ha existido desde tiempos inmemoriales. Desde que existe la humanidad, existe el Astrum Argentum, pero oficialmente viene de un texto que se llama La nube sobre el santuario, que fue escrita por un místico alemán del siglo XVIII, Karl von Eckartshausen. Y en este texto, él propone que existe una sociedad secreta que él llama la Iglesia Celestial Invisible. Y él predice que esta sociedad está compuesta de hombres y mujeres que llegan a conformar una especie de grupo invisible y que son ellos los que rigen el mundo en secreto. Vale aclarar que este personaje, el que les hablo, Karl Eckartshausen, fue miembro de la Sociedad de los Illuminati de Bavaria, pero la dejó al poco tiempo por razones personales. No obstante, se nota que saca bastante influencia de esta orden y escribe este texto, La nube sobre el santuario. Es un texto fácil de conseguir en las redes y es un texto que llega a las manos de Crowley a principios del siglo XX. Y este texto lo inspira bastante a buscar esta supuesta orden de elegidos que ha existido desde el principio de los tiempos. Crowley, con el paso del tiempo, logra contactar con un grupo conocido como la Aurora Dorada. Este grupo invita a Crowley pues a que se unan y más allá de eso le dicen que ellos son los representantes de esta sociedad de electos de la que habla Eckartshausen. Crowley entra a esta sociedad secreta, estamos hablando del año 1898, y logra ascender rápidamente a través de los grados de la orden. Hablemos un poquito entonces de esta orden de la Aurora Dorada. Es la primera orden iniciática del siglo XX. Fue creada por Gregor McMathers junto a dos compañeros rosacruces y masones. Y lo que caracteriza y hace más importante a este grupo, y creo que la mayoría de personas que están escuchando este podcast pueden identificar lo que estoy hablando, es que se trabaja con un esquema o un mapa que se conoce como el árbol de la vida. El árbol de la vida es un esquema representativo de cómo funciona el universo según la cábala. La cábala, para los que no están muy familiarizados con el término, hace parte de la tradición esotérica de los judíos. Y lo que ellos hacen a través de este mapa del árbol de la vida es sintetizar el universo en 10 grandes esferas. Es decir, que existen 10 grandes pasos entre lo que es un ser humano y Dios o la divinidad. A través del viaje por estas 10 esferas, cualquier humano que sea consciente de este mapa puede llegar a conocer directamente a la divinidad. Esto es algo que
que en la nube sobre el santuario se toca de manera un poco delicada, y es que los místicos cristianos que escribieron este texto proponen que más allá de rezarle a Dios y de mantener a Dios en el pensamiento y darle las gracias por la creación, uno puede llegar a unirse con Él. La orden entonces propone un sistema en el árbol de la vida a través de 10 céfiras, y por medio de este sistema la persona puede lograr dos grandes objetivos. El primero de los objetivos, que lo hablábamos en el podcast número 1, es obtener conocimiento y conversación con una entidad conocida como el Sagrado Ángel Guardián. Y el segundo paso es lograr llegar a las partes superiores de este árbol. Si hablamos como de las ramas superiores, ya cuando se toca la cumbre. Y para llegar a este estado se tiene que cruzar algo que se conoce como el abismo. Ya habíamos hablado entonces del ángel y el abismo como las dos grandes metas de esta orden y de este tipo de sociedades secretas. La orden con el paso del tiempo falla. ¿En qué sentido falla? Hay conflictos internos muy fuertes, conflictos de ego, conflictos de diferencias en los textos, cómo interpretarlos, cómo seguir las instrucciones. Y en 1900 la orden se disuelve por completo. Algo que hace que se disuelva es el propio Crowley. ¿Por qué funciona esto así? Crowley en 1900, después de que la orden comienza a fracasar en muchos de sus intentos de avance, postula que el conocimiento secreto no funciona de manera correcta. El hecho de que sea secreto solamente genera una especie de elitismo, y la humanidad en verdad no podría avanzar como lo plantea la nube sobre el santuario. Si solamente hay un grupo pequeño de elegidos y el conocimiento se mantiene secreto dentro de este pequeño grupo, ¿cómo se espera que entonces la humanidad pueda ser como o que avance de una forma bastante veloz, como lo prometían los textos? Entonces él decide publicar todas las instrucciones de la Aurora Dorada en una serie de libros que él va publicando que se llaman El Equinoccio. Estos libros son bastante controversiales porque dejan cualquier persona que tuviera, eh, digamos, el dinero para conseguir estos libros, que por cierto no eran muy costosos, podría acceder a los textos y a las ceremonias, a los rituales y a todos los ejercicios místicos que ofrecía la orden. Gregor McMathers, que fue el líder de la Aurora Dorada, lleva a Crowley a juicio, pero Crowley gana el juicio fácilmente porque pues no existen derechos de autor sobre estos textos y estas enseñanzas. Con el paso del tiempo, y ya estamos hablando de 1907, Crowley decide tomar todas estas instrucciones de la Aurora Dorada y actualizarlas. ¿Cómo las actualiza? Aplicando todo lo que él ha aprendido acerca de la ley de Telema. Recordemos que él recibe la transmisión del libro de la ley en 1904 y ya se siente bastante listo entonces para conformar una nueva orden, ¿no? Entonces, en 1907, con ayuda de dos compañeros, George Cecil Jones y George Fuller, deciden crear la Astrum Argentum. ¿Y cómo la proponen? La proponen como una comunidad de iluminados esparcidos a través del planeta, pero gobernados por una verdad y unidos por un espíritu. Hay bastantes datos importantes y curiosos sobre cómo funciona esta orden, y podría decir que son 6 grandes datos. El primero de ellos, eliminan los rituales innecesarios, mientras que en la Aurora Dorada, por cada grado, había un ritual de iniciación, es decir, que teníamos 10 rituales de iniciación. Crowley postula que de esos 10 rituales solamente 2 son importantes, los otros 8 son innecesarios y no guían a la persona a ningún lado. Entonces, se eliminan 8 de estos documentos y solamente quedan 2 rituales iniciáticos. Segundo paso es que él postula que la orden debería funcionar como algo que se llama la cadena iniciática, y es el estudiante solamente conoce a su maestro y ese maestro solamente conoce a su propio maestro, y así hasta llegar a los jefes secretos. Los jefes secretos son las personas que han logrado llegar
a las esferas superiores del árbol de la vida. Con este tema de la cadena iniciática, Crowley quiere destruir el concepto de logia porque él postula que las logias generan conflictos de egos, conflictos de interpretaciones, todo lo que hizo que la aurora dorada fallara. Crowley lo quiere eliminar con este concepto de la cadena iniciática. Por eso en la Astrum Argentum jamás hay reuniones, no hay templos físicos, ni tampoco hay, digamos, grupos de conversación sobre cómo funciona la orden. Solamente es el contacto entre el estudiante y el maestro. Tercera característica que Crowley propone es que en el sistema Astrum Argentum es con mucha voluntad y con mucho esfuerzo es posible cruzar el abismo. La aurora dorada decía que nadie podía cruzar el abismo, solamente podía uno llegar hasta, digamos, el borde del abismo y contemplar a los jefes secretos al otro lado. Pero Crowley dice que ahora se puede uno convertir en un jefe secreto. Y existen tres tipos de jefes secretos. Él propone que existe uno que se llama el místico, otro que se llama el mago y otro que se llama el loco. Estos tres jefes secretos, místico, mago y loco, habitan por encima del abismo y representan esas tres esferas o esas tres céfiras que están en la parte superior del árbol. Cuarta característica, ya la había mencionado, pero la repito ya de manera más organizada. La orden está libre de secretos. Todos los textos, rituales y ceremonias están publicadas en estos libros que se llaman El Equinoccio. Y hoy en día en la red se consiguen absolutamente todos los documentos. Los únicos documentos que no se consiguen y que no están publicados en su totalidad son las 2 ceremonias de iniciación. Y no se publican no porque hayan secretos extraños allí, sino porque si la persona lee los textos, o mejor dicho, el libreto de la iniciación antes de tomarla, pierde el elemento sorpresa que la iniciación concede. La quinta característica es que la orden es totalmente gratis. Crowley deja muy claro que nunca se debe cobrar por ningún tipo de enseñanza. Cuando él publica los textos del equinoccio, él solamente cobra lo que cuesta la impresión del libro, pero no recibe ningún tipo de ganancia extra por ello. Y la única forma de ser expulsado de la Astrum Argentum es si la persona que hace parte de ella cobra por sus enseñanzas. Última característica es que estas órdenes tienen un sistema que se llaman periodos de habla y silencio. Los periodos de habla y silencio quieren decir que durante 5 años la orden está activa recibiendo miembros y durante los 5 años siguientes se mantiene en periodo de silencio y no reciben miembros nuevos, sino simplemente trabaja con los que ya están adentro. De esta manera también se logra trabajar de forma consecutiva y que sin que los estudiantes que estén adentro se sientan apresurados por avanzar. Tampoco hay, digamos, una cantidad de personas a la espera, simplemente se hacen los anuncios de que la orden se encuentra en periodo de habla o periodo de silencio. Entonces, a grandes rasgos, esa es la orden, esa es la Astrum Argentum. Voy a hablar un poco entonces de cómo funciona el sistema, hacia dónde va. Todo el sistema está explicado en un texto que se conoce como Una estrella a la vista. Es un tratado que Crowley publica en su libro de Magia, Teoría y Práctica, y todo lo que conocemos sobre la orden y su funcionamiento deriva de este texto. Las personas que puedan, este texto es de fácil, se consigue fácilmente en internet, se llama Una estrella a la vista, y el estudio de este texto resulta ser muy beneficioso. ¿Por qué? Porque da unos planteamientos muy claros de qué se espera de la persona, cuáles son las cosas que tiene que realizar y hacia dónde es que debe llegar. El texto abre de una forma bastante interesante porque dice que la Astrum Argentum es un cuerpo organizado de hombres y mujeres que poseen 3 grandes características. Estas características por lo general las personas no las leen con mucha atención, pero a mi parecer siento que son la base del sistema y efectivamente trabajan como sobre todo lo que son todos los 10 grados. La primera característica es que estas personas que hacen parte de la orden
existen en su propia verdad, la cual es universal y única. Existir en su propia verdad quiere decir que son personas que han logrado el ángel y el abismo, pero por medio de sus propios medios y caminos. La orden asegura que no existe un ritual o una técnica para poder llegar a estos logros. No existe una sola técnica, sino que cada persona debe descubrir cuál es su técnica personal para llegar allí. Y una vez encuentra el ángel y una vez cruce el abismo, la experiencia que va a obtener va a ser su propia verdad. No va a ser igual a mi experiencia de cruzar el abismo o a la de un compañero de la orden. No obstante, todas estas verdades o experiencias compaginan y tienen sentido entre sí. Entonces, esa es la primera característica, existen en su propia verdad. La segunda es que son hombres y mujeres que conocen su voluntad, conocen su verdadera voluntad. Este concepto es bastante telémico. Y al conocerla, fluyen con ella. Y la tercera, que es la que suelen pasarse las personas, digamos, de manera inconsciente, es que para ser miembro del Astrum Argentum hay que entender, conocer y sentir en amor, lo cual es universal y único. Este concepto de amor, Crowley también lo habla bastante. Él sostiene que el amor es la ley y el amor se expresa bajo la voluntad. Y la experiencia de amor místico que sugiere el Astrum Argentum es una experiencia que viene desde los templarios. Es una experiencia que se recoge del sufismo, el sufismo que son los grupos místicos del Islam. Los sufis postulan algo que los templarios recogen y que hoy en día se expresa fácilmente en sus textos. Conocemos, por ejemplo, a Rumi, que es uno de los sufis más famosos públicos. Y es que ellos dicen que el amor es la verdadera naturaleza de la realidad. Es la esencia de todo lo que existe y que este amor se puede enfocar como una fuerza tangible. Es decir, que el amor, que por lo general es un concepto intangible, bastante poético, por medio de ciertos ejercicios y prácticas se puede enfocar como una fuerza, como una energía. Y esta energía es viviente y tangible dentro del cuerpo del ser humano. Y entre más se acumula este amor místico, más se conduce a la iluminación, al despertar y todas estas metas místicas. Entonces, los miembros del Astrum Argentum, vuelvo al texto original de Crowley, de Una estrella a la vista, entienden, conocen y sienten en amor constantemente. Es decir, han logrado acumular esta energía y viven a través de ella. El sistema postula 11 grados, a pesar de que hay 10 céfiras, porque hay un grado de preparación y una vez el grado de preparación ha sido cumplido, ya se proceden a través de las 10 etapas del árbol de la vida. Cuando Crowley abre la orden, se da cuenta de que las personas que entran al grado preparatorio no poseen suficiente conocimiento sobre el mundo de la magia y el misticismo. Y él decide crear un grado extra que se llama el grado de estudiante. Entonces tenemos el grado del estudiante, el grado del preparatorio, que se llama el grado del probacionista, y una vez estos dos pregrados se cumplen, accedemos a todo el sistema de las 10 céfiras. Existen algunos linajes que no están manejando el grado del estudiante, van directo al probacionista, como existen otros que sí exigen que, independientemente de la persona y su bagaje cultural o espiritual, pasen por estos dos grados preparatorios. Para poder unirse a la orden, la persona tiene que enviar una carta, hoy en día pues un correo electrónico, a los cancilleres de la orden. El canciller es la persona que recibe toda la comunicación del linaje y es la persona que le asigna al nuevo individuo cuál va a ser su maestro, cómo se contacta con él y todo este tipo de detalles. La mayoría de linajes tienen la regla de contestar solamente al año de haber escrito. Es decir, que si la persona escribe en enero del 2020, recibirá respuesta hasta enero del 2021. ¿Por qué hacen esto? Porque
sostienen que es importante revisar si la persona mantiene el interés a través de ese año de quietud y de silencio. En algunos casos, la persona, pues, cuando recibe la respuesta un año después ya no está interesada o ha entrado a otros grupos. Es decir, la orden considera que el propio tiempo revisa cuál es el factor de voluntad e interés genuino. Una vez la persona ha pasado por este año de silencio, recibe la respuesta, comienza su nivel de estudiante. En el nivel de estudiante, eh, tiene que recibir un conocimiento general de cómo funciona la magia y el misticismo, y se le invitan a leer 10 textos. Tiene de 3 meses a un año para leer estos textos, y después se le hace una evaluación a libro abierto sobre estos conocimientos. La idea no es memorizar los textos, la idea tampoco es, eh, digamos, volverse un maestro en estas ideas. La idea es simplemente que la persona pueda identificar cuáles son, digamos, los fundamentos básicos de la magia y el misticismo. Uno de los textos que se leen, por ejemplo, voy a mostrar, si es posible, cuando tenga el podcast listo y publicado para que vean la lista. Uno de los textos que se lee es la Biblia. La Biblia se lee para tratar de analizar cuáles son los símbolos que están correlacionados con las experiencias místicas y mágicas. Cuando hablamos de magia, hablamos de todo tipo de operaciones y rituales que buscan modificar el universo que nos rodea. Y cuando hablamos de misticismo, estamos trabajando con todo tipo de experiencias, meditaciones y ejercicios que buscan cambios internos que me guíen al despertar o a la liberación o a este tipo de experiencias. Eh, a pesar de que el místico es el que sube por el árbol y el mago no necesariamente sube por el árbol, Crowley sugiere que es importante que uno se coloque en el balance entre la magia y el misticismo, porque el mago, al final del día, lo que está haciendo es poder aplicar lo que el místico está aprendiendo. Entonces, por eso siempre se están estudiando como estas dos, digamos, opuestos. Después de que la persona pasa el año de estudiante, llega al probacionista. El probacionista es un año de práctica libre, en donde, a pesar de que la persona no hace parte del Astrum Argentum aún, se le entregan todos los documentos de la orden, se le entregan, creería yo, el 80% de textos, y la persona tiene carta libre para que durante ese año realice los ejercicios que desee de esos textos, que los estudie, bueno, que los trabaje como desee durante un año y que lleve un registro de cuáles son las prácticas que va a realizar en ese año. Al finalizar el año, el maestro pide como prueba el diario del estudiante, y leyendo el diario, el maestro puede descubrir si fue un año, digamos, de aprendizaje y de práctica seria, si hubieron cambios internos, si la persona de pronto encontró algún tipo de bloqueos o estancamientos, si logró resolverlos. Entonces, en ese año de probacionista, el diario es la herramienta que le permite al maestro revisar el avance. ¿Mm? Se han dado casos en que las personas cumplen el año, no poseen el diario, y desafortunadamente lo que no está escrito en el diario no es válido para el maestro. Entonces, una recomendación para las personas que logren entrar al Astrum Argentum es tener este diario. Algo que es importante de este año de probacionista es que se le sugiere que el estudiante trabaje con dos grandes rituales. Un ritual que se llama el ritual del pentagrama, en la estrella de 5 puntas, y el ritual del hexagrama, que es la estrella de 6 puntas. ¿Cuál es el propósito de los rituales de pentagrama y hexagrama? Trabajar con la energía de los elementos, en el caso del pentagrama,
y planetas y zodiaco en el caso del hexagrama. La energía de los elementos de los planetas y del zodiaco es energía que fluye dentro del cuerpo humano y por medio de estos rituales aprendemos a invocar, canalizar y contener esta energía dentro del cuerpo. Digamos que para el conocimiento común, los rituales de hexagrama y de pentagrama son solamente para desterrar o llamar energías en los rituales, pero cuando ya lo hacemos como trabajo interno del Astrum Argentum, estamos moviendo energía a través del cuerpo y esta energía está representada por estos elementos. Entonces, en ese año de probacionista es importante y es una recomendación empezar a trabajar estos rituales. Finalmente la persona logra pasar por este año y entra a la orden. Para entrar a la orden pasa por un ritual de iniciación que se conoce como el ritual de la puerta o el ritual Troa, que tiene una versión en solitario que se llama la versión Pirámidos. Ya sea autoiniciación o ya sea iniciación formal con el maestro, este ritual es el que confiere el estatus de miembro del Astrum Argentum. Es un ritual bastante interesante. No se pueden dar muchos detalles porque, como les digo, los rituales son, digamos, los únicos textos que no se comparten, a pesar de que desafortunadamente en algunos sitios de internet ya se encuentran. Este ritual lo que hace es crear una conexión bastante importante entre el iniciado y el Sagrado Ángel Guardián. Es el primer contacto o es el punto en donde se hace como el primer trazo energético entre estos dos factores, el iniciado y el ángel. Una vez la persona ha pasado por el ritual de entrada, esta es la primera esfera del sistema y es un neófito, así se llama el estado de esta persona, el neófito. El neófito tiene entonces que trabajar sobre una cosa que se llama el atlas astral. Lo que pasa es que la tarea del neófito consiste en crear un cuerpo astral o un cuerpo energético, descubrir cuál es su cuerpo energético y a través de este cuerpo energético lograr unos viajes en este cuerpo astral. Llega a otros planos y en estos planos comienza a descifrar los símbolos de estos planos. Esa es la misión principal del neófito, crear un atlas astral con todos los viajes que tiene en su cuerpo energético. ¿Por qué es importante este atlas astral? Porque todos los símbolos que el practicante vea en sus viajes astrales son el lenguaje del ángel. El ángel está hablándole a la persona a través de todos esos símbolos. Entonces, para una persona no experimentada, son visiones caóticas, no tienen sentido, son como sueños hasta cierto punto psicodélicos, a los cuales uno no le presta mucha atención o se sorprende y al día siguiente ya ha olvidado, digamos, la experiencia. Pero el neófito tienes que registrar todos sus viajes y comenzar a descifrar qué es lo que el ángel está tratando de comunicarle a través de todos esos símbolos. Al mismo tiempo que está haciendo esto, está trabajando sobre algo que se llaman los 4 poderes de la esfinge. El mago tiene que, bueno, en este caso se llama el neófito. El neófito tiene que desarrollar un trabajo muy importante sobre 4 grandes factores que son el querer, el saber, el osar y el callar. Estos 4 factores están relacionados con los 4 elementos clásicos y un sinfín de características y correspondencias. Una vez la persona ha logrado pasar por la etapa del neófito, llega a la segunda esfera, que se llama la esfera del celator. El celator, que digamos nuestra traducción más directa sería celador, es la persona que está atenta a hacer vigilancia, a hacer guardia.
Entonces este celator en su segunda esfera tiene que comenzar a controlar los procesos subconscientes e instintivos de su cuerpo. Para lograr esto, el celator recibe una rutina sobre asanas y pranayamas, es decir, con los asanas aprende a controlar su cuerpo y con el pranayama, es una práctica yógica, aprende a controlar su respiración y a través de su respiración controla su energía y sus impulsos, su instinto. Es una parte bastante interesante, la etapa del celator, porque la etapa del celator está relacionada con el planeta clásico de la luna. Para los magos, la luna alcanza a clasificar como un planeta. Y la luna muchas veces es símbolo de ilusiones o de engaños o de misticismo, de secretos, y por lo general la mayoría de practicantes llegan hasta esta esfera y dejan el camino. Es muy difícil atravesar esta esfera porque controlar todos estos procesos de impulsos, la energía sexual, digamos que es una de las partes más complicadas. No les puedo relatar muchos de la experiencia personal, pero hay unos textos que hablan sobre cómo Yesod, es el nombre de esta céfira, se conoce como el bosque de las ilusiones. ¿Por qué se conoce como el bosque de las ilusiones? Así como una persona entra a un bosque y puede desorientarse porque todos los árboles son similares, porque no puede ver por dónde está el sol debido a digamos, a lo frondoso de este bosque. Asimismo, cuando la persona está en este nivel, está trabajando con tantos símbolos y experiencias que a veces cree que está avanzando cuando en verdad no es así. Entonces es uno de los riesgos eh, que sufre la persona en esta esfera. Y me parece importante recalcar que aquí el maestro juega una ficha muy importante, un punto muy importante, porque el maestro es el que le permite a uno salir de este bosque de ilusiones, actúa como una especie de brújula interior. El maestro es un reflejo hasta cierto punto del sagrado ángel guardián. Entonces, cada vez que yo esté hablando del maestro, también me refiero al sagrado ángel guardián. A medida que vamos avanzando en el sistema, eh, el lenguaje del ángel se hace más comprensible. Finalmente llegamos a la tercera esfera, que se llama la esfera del practicus, del practicante. Y acá también hay una serie de experiencias y ejercicios, pero digamos que el punto más importante es lograr activar una energía que se conoce como la energía Kundalini. La energía Kundalini es la energía más poderosa que posee el cuerpo y está en la base de, de la columna vertebral. Solamente hasta que la persona ha logrado pasar por todo este tipo de experiencias, se le da permiso de activar su energía Kundalini. ¿Por qué no se activa previamente? Porque una persona que no tenga control de sus procesos corporales e impulsivos, una persona que no conozca cómo se mueve la energía en su cuerpo, una persona que no conozca qué hacer en caso de, digamos, de tener visiones o experiencias incómodas, eh, puede fácilmente tener problemas con esta energía Kundalini y se produce un fenómeno que se llama el síndrome Kundalini y es cuando esta energía se activa de forma desordenada, la persona no está lista para recibir tanta energía y pues se producen fenómenos bastante desagradables. Una vez la energía Kundalini está activa, pasamos a la cuarta etapa. En esta cuarta etapa, que se conoce como la etapa del filósofo, estamos en el cuarto nivel del árbol. Ya comenzamos a trabajar un poco con esta energía, la utilizamos para limpiar el camino por el árbol. Se trabajan un conjunto de prácticas que se conocen como talismanes. Talismanes son objetos mágicos que están impresos, están, digamos, empapados con la energía del practicante. Y esto es porque como ya hay energía Kundalini funcionando dentro del cuerpo, es fácil expresarla a través de las manos o a través de ciertos objetos mágicos e imprimirla en donde uno desee.
La función de los talismanes, más allá de, digamos, lo que uno puede ver en películas, el talismán de la buena suerte o el talismán para la salud o cosas así, el talismán actúa como una especie de punto extra energético externo al practicante y se puede acceder a él como para recargas. Es como tener baterías extra en caso de que la batería interna, digamos, deje de funcionar. También se llama el grado del filósofo porque se hace bastante estudio sobre, digamos, aquí dicen la devoción y la moral del practicante. Y una vez la etapa del filósofo esté lista, ya nos preparamos para llegar a la quinta etapa y es una etapa central porque es donde finalmente vamos a conocer a nuestro sagrado ángel guardián. Se llama la etapa del adepto. Aquí estamos hablando de que hay tres tipos de adeptos: adepto menor, casilla 5, adepto mayor, casilla 6 y adepto exento, que es la casilla 7. El adepto menor es la persona que finalmente, debido a todas estas experiencias que he nombrado hasta el momento, logra sintetizarlas en una única práctica. Y esa única práctica, vuelvo y le digo, síntesis y resumen de todo lo anterior, lo impulsa a la experiencia directa del Sagrado Ángel Guardián. Crowley nos colocó un ejemplo de la práctica que él logró, se llama Liber Samic. Es una práctica, hizo un texto que también está en español, está en inglés, se puede leer fácilmente. Pero él advierte que no es necesario emular este Liber, no, o sea, no hay que seguir las instrucciones al pie de la letra como él las hizo, porque esa es la práctica que le funcionó a él, más no es la práctica que le va a funcionar a todas las personas. Él simplemente la deja como un ejemplo de qué es lo que se puede esperar en este ejercicio que sintetiza todo lo visto hasta el momento. Una vez la persona obtiene el Sagrado Ángel Guardián, adquiere lo que se llama el maestro interior. Y a partir de este momento ya no hay un guía externo, ya no hay un maestro de carne y hueso que lo esté guiando a través de las casillas que faltan, los que nos faltan de las casillas 6 a la 10. Ahora el que va a guiar todo el proceso es el maestro interior, el Sagrado Ángel Guardián. Por eso es tan importante asegurarse de que el Sagrado Ángel Guardián sea genuino. Y con genuino nos referimos a que es una especie de maestro interior que ha sido cultivado y creado con mucho cuidado a través de todos estos ejercicios de ritual, de meditación, de preparación para recibir energías especiales dentro del cuerpo, etc. Entonces, si estamos hablando desde lo oriental, y Crowley mencionaba esto en su libro de Magia y Teoría de Práctica, la experiencia del Sagrado Ángel Guardián es el resultado de un evento que se conoce como el Samadhi. El Samadhi son unos estados de trance bastante poderosos en los que la mente se expande hasta un punto en el cual, digamos, se disuelve y aparece el ángel, aparece la unión con el ángel, mejor dicho. Y más allá de decir que el Samadhi es el Sagrado Ángel Guardián, es mejor aclarar el término y decir que el ángel es el resultado de la experiencia del Samadhi. Muchas personas pueden tener experiencias de Samadhi a través de otros métodos de meditación o de trabajo con plantas sagradas, de canto de mantras, de rituales, pero ese Samadhi no se termina condensando en la experiencia o el encuentro con el ángel. No todos los Samadhis guían al ángel. El Samadhi que Crowley propone, él lo sintetiza bajo un nombre que es el Vishnu Darshana, la visión del sostenedor, de aquel que mantiene el universo funcionando. Y una vez la persona, como les digo, tiene este gurú interior o este maestro interno, puede seguir avanzando. En la casilla 5 lo que hace es perfeccionar este encuentro con él. En la casilla 6 propone el sistema. Se empiezan a manifestar poderes mágicos en la persona, es decir, la persona comienza a tener experiencias curiosas como obtiene capacidad de predecir o de, llamémoslo, de poder ver lo que va a pasar en el futuro inconscientemente.
Hay otras personas que adquieren el poder de sanar, hay otras personas que adquieren, bueno, la precognición es a lo que me refería. Entonces hay precognición, sanación, eh, movimiento de energía, pueden llamar entidades, es decir, todos estos poderes llegan, pero después de que aparece el ángel. Y Crowley dice que estos poderes llegan con autoridad, pero sin conocimiento de cómo llegaron allí. La mayoría de las personas que llegan a la etapa del adepto mayor, a la casilla 6, no saben cómo es que esos poderes se están manifestando, aparecen espontáneamente. No obstante, aparecen y es un momento muy importante para el mago, ya que estamos, del adepto, perdón, porque si el adepto se deja llevar por esos poderes y por la sensación de poder, es muy probable que el contacto con el Sagrado Ángel Guardián se pierda y la persona entra en un estado que se conoce como la magusitis. La magusitis es la inflamación del ego mágico, es la inflamación de este yo que busca poder y reconocimiento por las artes místicas, por decirlo así. Y así como les decía que la segunda esfera es el sitio donde la mayor cantidad de practicantes se pierden, el bosque de las ilusiones, la esfera 6, la esfera del poder, es donde la mayor cantidad de adeptos dejan el camino también. Si la persona logra trabajar con esos poderes de manera, llamémoslo, humilde y bastante organizada, puede llegar al séptimo nivel, a la séptima casilla, y en la séptima casilla se le conoce como el adepto exento. El trabajo del adepto exento es bastante, digamos, arduo, porque se supone que en este nivel la persona debería ser capaz de escribir una tesis de todas sus experiencias, tratando de explicar qué es el universo. Se llama la tesis del universo, así de sencillo. No es necesario escribir una tesis y la mayoría de personas que han llegado a adepto exento no han escrito grandes textos, pero sí es un punto en que para la persona ya es bastante claro cómo es que el universo funciona, cuáles son sus principios básicos. Eh, y algo que es bastante bonito de este nivel, por decirlo así, es que se debe realizar en total soledad. En este nivel ya estamos trabajando con un arcano del tarot que se llama el arcano del ermitaño. No lo había mencionado anteriormente, pero los 22 arcanos del tarot, la muerte, el ermitaño, el mago, el loco, todos estos personajes se trabajan a medida que vamos avanzando por el sistema. En este caso es el ermitaño y la persona se tiene que retirar a la soledad total, porque en la soledad total comienza una conversación bastante profunda con el Sagrado Ángel y ahí es donde la tesis del universo se va a hacer un poco más clara. Eh, Aparte de esto, los adeptos exentos descubren en este punto del camino que su propósito de ser adepto es ayudar a la humanidad. Este se llama la ayuda universal. Entonces, muchos de ellos en este punto del camino, sugiere Crowley, deberían ser capaces de tomar algo que se conoce como el juramento del Bodhisattva. Los Bodhisattvas son en Oriente practicantes de budismo que se comprometen a aprender acerca de la iluminación y la liberación para poder ayudar a todos los seres a alcanzar ese estado. Asimismo, el adepto exento puede tomar ese juramento. Una vez ha escrito su tesis del universo y ha sido, digamos, aprobada por su propio Sagrado Ángel Guardián, no hay más camino. Ya en este punto, en la casilla 7, la persona está al frente del abismo. Y para poder cruzar el abismo, existe una especie de grado secreto. O sea, entre la casilla 7 y la casilla 8 está el grado del abismo. Y ese grado del abismo tiene un nombre bastante curioso que se llama el bebé del abismo. ¿Por qué se llama el bebé del abismo? Porque la persona tiene que botarse al abismo, lanzarse por completo, morir en el abismo y renacer como un bebé, como un infante, como un ser inocente al otro lado, en la casilla 8. Esta etapa del bebé del abismo tiene una misión que es aniquilar las capas del ego. El ego o la personalidad tiene 5 capas.
Y en este nivel vamos pelando las capas. Crowley lo equipara a pelar una cebolla. Si ustedes pelan las capas de una cebolla lentamente, se van a dar cuenta que la cebolla en el centro no posee semilla o centro. Simplemente son muchas capas y no hay nada más. Asimismo, el ego se va pelando lentamente. Cuando llegamos al centro descubrimos que no hay absolutamente eh, nada esencial allí. Eran simplemente capas y capas de cebolla. Bueno, si la persona logra hacer esto con éxito, cruzar el abismo, llega a la casilla 8 y en la casilla 8 adquiere un estado que se llama el maestro del templo o el magister templi. Esta persona es este infante que ha renacido al otro lado, ya hace parte de los famosos jefes secretos y este es el místico por excelencia, ¿sí? La misión de esta persona que ha logrado ya cruzar el abismo y que ha pasado por un nivel bastante curioso de Samadhi, aquí seguimos trabajando con los famosos estados de Samadhi, es llegar a algo que se llama la emancipación mental. La emancipación mental consiste en un ejercicio meditativo en el que todos los opuestos se unifican y se destruyen. Eh, es difícil explicar en palabras cómo funciona esto, pero es un estado meditativo en el que todo opuesto se enfrenta, mejor dicho, todo concepto se enfrenta a su opuesto y se aniquila. Si estuviéramos hablando de números, el 5 se enfrenta al menos 5, el 10 se enfrenta al menos 10, la luz se enfrenta a la oscuridad, no sé qué más les puedo decir, el blanco se enfrenta con el negro, todos los opuestos se aniquilan. ¿Mm? Y esto hace que la persona se mantenga en un estado que se llama el estado del ser. ¿Mm? El ego es aniquilado por completo y surge el ser. Y esta perfección, este trabajo con el ser, es lo que hace que una persona sea el magister temple, el maestro del templo. Finalmente, la casilla 9. En la casilla 9 está el segundo tipo de jefe secreto, es el mago, ya no es el místico. El mago tiene unas capacidades bastante importantes y es que puede expresar todo el entendimiento que ha logrado hasta este nivel. Es decir, puede volver todo el conocimiento en algo práctico. El místico, que es la casilla anterior, la casilla 8, no es práctico, está simplemente tratando de fortalecer esta aparición y reconocimiento del ser, pero el mago se mantiene dentro de este estado de ser, ya no de ego, sino de ser, pero también es práctico. Entonces, este tipo de personas, las personas que están en el nivel de magus, pueden con facilidad explicar las teorías místicas complejas, es fácil entenderles, hay evidencias de todo lo que han vivido hasta el momento. Eh, por eso es que se llaman magos, porque pueden, digamos, materializar todo este tipo de avances. Finalmente, si la persona logra dominar el estado de mago, puede atreverse a llegar a la casilla número 10, que es la casilla del Ipsissimus, que se le conoce como el loco sagrado. En la casilla del loco sagrado, Crowley habla de él de una forma bastante interesante, la leo directamente del texto, dice así: el Ipsissimus no posee limitaciones y existe simplemente en la naturaleza de las cosas. No discrimina cantidad o calidad en la naturaleza. Ha logrado estar en el centro de 3 factores: el ser, el no ser y el devenir. Y vive en silencio, habiendo derrotado a la locura, a la mentira y a la ilusión. El estado de locura sagrada que propone el Ipsissimus es uno de los más difíciles de comprender, y el propio Crowley dice que cualquier persona que se convierta en Ipsissimus jamás debe identificarse como tal. Es decir, el Ipsissimus que diga que es Ipsissimus no es un Ipsissimus. Es un nivel que se llega en silencio puro, es decir,
nunca se sabrá si la persona es un ipsissimus o no. Lo máximo que uno puede, digamos, atribuirse a sí mismo es el grado 9, el magus. Y ya estando en esa cima, tiene que seguir igual, a pesar de que sea loco, mago o místico, siempre tiene que trabajar por el bien de la humanidad. El bien de la humanidad es ayudar a que todos los seres puedan adquirir, digamos, este estado de conocimiento del Sagrado Ángel Guardián, del Maestro Interior, y ya si es su deseo y su voluntad, convertirse en jefes secretos. Ese es el sistema a grandes rasgos. Todo lo que les he dicho hasta el momento surge de este único documento que se llama Una estrella a la vista. Entonces los invito a que lo lean como para terminar de pulir algunas ideas y algunos factores. Toda la biblioteca de la Astrum Argentum, todos los textos, todos los rituales, todos los ejercicios son de libre acceso. Entonces también la persona que los necesite los podrá encontrar con facilidad. Y ya para cerrar este podcast, les quiero hablar de los linajes, es decir, bueno, una persona que esté interesada en entrar a la Astrum Argentum, ¿qué debería hacer? Les comento un poco sobre el asunto. Hay bastantes linajes. Cuando Crowley muere, deja a algunos practicantes que ya han trabajado con él directamente el Astrum Argentum, y de estos practicantes surgen aproximadamente 1, 2, 3, 4 grandes linajes. Está el linaje de McMurtry, está el linaje de Marcelo Mota, está el linaje de Phyllis Seckler y está el linaje de Israel Regardie. Esos son los grandes linajes. A partir de esos 4 han surgido una cantidad de linajes extras y también han salido linajes independientes, es decir, personas que no han contactado con ninguno de estos 4 grandes maestros, sino que deciden seguir el sistema de Crowley por sus propios medios y han creado sus propias Astrum Argentums. Esto ha sido muy controversial, pues porque digamos que los seguidores de los 4 grandes, de Regardie, de Seckler, de Mota y de McMurtry, dicen que esos linajes individuales muchas veces no son verificables, que las personas se pueden estar autoengañando o estar sufriendo de magucitis, que siempre es importante tener como un maestro, entre comillas, certificado de un linaje. Pero estos temas son, digamos, estas controversias solamente se pueden resolver en la práctica. Es decir, ya uno estando trabajando en estos linajes o con estos maestros, se podrá saber si se cumple lo que promete la orden o no. De estos 4 linajes, solamente hay uno de ellos que ofrece instrucción en español, que es el McMurtry. Está el linaje de McMurtry que desemboca en un estudiante que se llama Robert Flores. La página es astrumargenteum.org y ellos están en este momento ofreciendo instrucción en español a todo aquel que esté interesado. Y hay otro linaje McMurtry que desemboca más por otro estudiante, Cornelius, que también admiten admisiones. Y ellos trabajan es a través de un correo electrónico. También hay otro linaje en Italia de McMurtry que tampoco tiene página, sino que trabajan a través de correo directamente. Y así, etcétera. Los correos y las páginas de estos linajes las voy a colocar en la descripción del video para que ustedes puedan, digamos, investigar ya con más claridad cómo es que funcionan. La advertencia es que el trabajo es arduo, el trabajo es bastante exigente. Muchas veces las personas consideran que es mejor pasar primero por la Ordo, la Ordo Templi Orientis, que la Ordo funciona como una especie de escuela preparatoria de misterios menores para los misterios mayores del Astrum Argentum. Este también ha sido un problema bastante controversial porque algunas personas dicen que las órdenes deberían estar separadas
y otras personas dicen que querían estar juntas, es decir, que Otto debería funcionar como trampolín para la Astrum. Pero digamos que en el día a día del practicante común, este tipo de factores no deberían afectar su proceso. Esto es a grandes rasgos entonces el sistema de la Astrum Argentum. No lo había dicho, pero Astrum Argentum significa la estrella de plata, aunque hay algunas órdenes que dicen que la AA no significa Astrum Argentum, sino que significa ángel y abismo. Y de hecho hay otras interpretaciones de las siglas de la AA. En general, esto ha sido el podcast de hoy. El próximo podcast que tendremos será sobre los libros telémicos. ¿Qué son los libros telémicos? Todos los escritos, todos los libros que Crowley escribió en vida. Ahí tenemos obviamente el libro de la ley, tenemos el Liber Os, del cual me habían preguntado que si podíamos hablar de él. Todas las instrucciones que Crowley ha recogido. Acá yo tengo, digamos, la suma de las instrucciones que ha dejado Crowley. Ya les comento cuánto es el total de esto. 88 instrucciones, 88 libros ha dejado Crowley escritos. Entonces, en el próximo episodio estaremos hablando de estos 88 libros a grandes rasgos, cuáles son, cómo podemos distinguirlos, porque estos 88 libros están divididos en 5 grupos. Entonces, cuáles son el grupo A, grupo B, grupo C, etcétera. Y hablaremos como de los más importantes. Hablaremos del libro de la ley, hablaremos de el Liber Os, que para Crowley es la Carta de los Derechos del Hombre. Estaremos también hablando del Liber E y el Liber O, que son las instrucciones básicas de magia y de yoga, etcétera. Entonces, preferimos dedicar un programa completo a estos libros y sus instrucciones que simplemente hablar de ellos rápidamente en este episodio. Les agradecemos muchísimo a todas las personas que han escuchado y han llegado hasta el final. Cualquier duda, cualquier comentario lo pueden dejar allí en la página de Grilio. Y una vez más, gracias a todos por asistir. Lux y Nox para todos.